En programas anteriores les estuvimos presentando a aves y a mariposas y todos tienen un factor en común, la flora. Por eso vamos a consultar a un ingeniero agrónomo especialista en arbolado público y flora nativa, también es fotógrafo de naturaleza y también se dedica a la reforestación. Vamos a hablar con Francisco Rebollo Paz, quien nos va a iniciar un poco más en la flora nativa. Bueno, Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Y bueno, contanos un poco, me gustaría saber que la gente sepa de los servicios ecosistémicos que nos brinda la flora nativa, el arbolado público y bueno, bienvenido. Muchas gracias Lali, muchas gracias a todo el equipo por la invitación y ante todo quiero felicitarte por la introducción, me pareció excelente cuando me entero ahora que en capítulos anteriores hablaste de la flora y de la fauna y puntualmente de animales, de insectos y de las aves. Está buenísimo porque hay una interacción tremenda entre eso. Yo siempre digo que aves e insectos, vamos a poner como título los insectos más bonitos, las mariposas, son el termómetro. Son el termómetro que nos van a indicar si estamos haciendo las cosas bien, más o menos, o mal. ¿Cómo es eso? Si hay muchas aves nativas y mariposas en nuestro ambiente, en nuestro parque, en las veredas, en las plazas, en la costanera, en el parque, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Cuando no vemos ni picaflores, ni aves, ni mariposas, es porque algo tenemos que corregir. Entonces, a partir de ahora podríamos decir que aves y mariposas son el termómetro de la naturaleza. Si estamos haciendo las cosas bien, los vamos a ver. Bueno, contanos un poco, Francisco, Pancho, te voy a decir, Pancho, sobre qué flora podemos encontrar en nuestra región. Bueno, toda la región, la Argentina tiene un montón de ecorregiones, ¿sí? Muchas de ellas bien catalogadas y bien divididas, y otras que tienen muchas zonas de intermedias, muchas zonas que son buffer entre un monte y un pastizal, entre una selva y un monte, y de esa forma podemos encontrar muchos lugares donde se entrelaza distintas especies, tanto de flora como de fauna. Entonces, toda la región del sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de La Pampa, incluso norte de Buenos Aires y oeste de Entre Ríos, históricamente no es ni más ni menos que el espinal. Ese espinal se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo? Principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Toda la zona de la pampa húmeda es donde más se ha crecido con la agricultura y la ganadería. En un momento de la ganadería y cada vez más hacia la agricultura. De eso muchas veces vive el país y muchas veces viven las personas, con lo cual yo no me voy a poner en contra de nadie, simplemente es una realidad. Originalmente esto era una ecorregión del espinal pampeano, del espinal, perdón, y de golpe va teniendo ciertas transformaciones. Lo más interesante de esto es tomar conciencia y no tratar de volver 200 años para atrás, sino de no avanzar la frontera agropecuaria y de cada vez poder incorporar más especies nativas para mejorar los ecosistemas y de esa manera que sentir un cambio abismal en la biodiversidad. Bien, ¿y en casa cómo podemos colaborar con este ecosistema? Nosotros desde casa es fundamental que incorporemos a nuestro parque, a nuestro patio, al balcón, al jardín o al casco del campo especies nativas, tanto herbáceas, arbustivas, gramíneas y árboles. Es muy importante, pero desde los municipios o departamentos tienen que colaborar impulsando la utilización de especies nativas en el arbolado urbano. Tenemos un montón de especies nativas aptas para convivir con las ciudades, aptas para el arbolado urbano, tanto para el arbolado de alineación, que vendrían a ser los árboles de la vereda, como para los bulevares, las rotondas, los parques y los paseos. Hay veces que en algunas regiones no tenemos árboles ornamentales que podamos utilizar en vía pública. Entonces incorporamos árboles de regiones vecinas. Y ahí empiezan las salvedades y los detalles. ¿Y podemos incorporar árboles exóticos? Mi teoría es que todos los árboles son buenos. No hay árboles malos y árboles buenos. Todos los árboles son buenos. Todos nos dan un valor ornamental, sombra,
regular la temperatura, absorber agua, retener agua en la copa, filtrar los olores, filtrar los ruidos. Pero, con el correr de los años, nos hemos dado cuenta que algunas especies exóticas pueden transformarse en invasoras. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. No tenemos que seguir incorporando especies que ya se han probado que se transforman en invasoras. Y también, como es en el caso del arbolado público, que bueno, poniendo especies exóticas también después a la larga tenemos un grande problema con el tema de las veredas y todo ese tema, ¿no? Te puedo dar montones de ejemplos respecto al arbolado público. Primero, cuando ponemos en el arbolado público una especie exótica que sabemos que es invasora, alguien que no sabe del tema. Cuando yo digo no sabe del tema, por favor, es con el mayor de los respetos. El médico, el abogado, el economista, a lo mejor el taxista o la maestra, el ferretero, no tiene por qué saber de esto. Entonces está buenísimo preguntar a las personas que saben del tema. Yo te puedo decir que con 10 años de experiencia en arbolado urbano, haciendo estadísticas, la especie que más fracturas, que más colapsos tiene, es el Eucaliptus medicinal. En segundo lugar, álamos y sauces. Ahí al ladito, viene el olmo, los eucaliptus. Y los que caen completos, ¿saben cuáles suelen ser? En los parques y en las plazas, las coníferas, principalmente los cedros y los cipreses. Suelen caer completos. Cuando caen, se ve una torta con las raíces así finita. Se ve que eso era muy superficial. Entonces, ya sabemos que algunas especies pueden traer inconvenientes. Tratemos de evitarlas. No hay mejor opción para el arbolado urbano que las especies nativas de cada ecorregión o de la ecorregión vecina o cercana, porque son los que están adaptados a la hormiga, a la helada, al calor, a la sequía, al viento fuerte, al pampero, a la sudestada. Entonces, esas especies ya están adaptadas a este clima. Si nosotros desaparecemos mañana, esos árboles van a seguir estando. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Plantá en el parque de tu casa 5 cinacinas, 4 talas, 10 espinillos y 3 algarrobos. Y abandoná la casa. Aunque los hayas plantado así chiquitos, todos van a sobrevivir. Hacé la prueba y plantá plantines de liquidámbar, de roble, de un cedro o de un plátano. Es muy posible que sin un cuidado extra por parte del hombre, no pasen el verano, no pasen el invierno o no superen una invasión de hormigas. Tenemos que utilizar especies nativas. Son mucho más resistentes, son mucho más fáciles de cultivar, son mucho más baratas de mantener. Estamos fabricando un espacio sustentable utilizando especies nativas y encima estamos dando un valor ecosistémico fundamental. Y la biodiversidad, que es lo que va a venir atrás a vivir, a alimentarse, a cobijarse en esos árboles o en esas especies nativas, van a estar mucho más contentas. Cuando las veamos, recordemos lo que dijimos al principio, son el termómetro, son las que nos van a indicar que estamos haciendo las cosas mejor que antes. Bien, antes te presenté como paisajista, como especialista en arbolado público, y bueno, ya nos vamos a meter en el manejo de estos árboles y ya como entramos en el otoño, ¿nos podés contar cómo es el manejo de la poda, en qué momento se hace, cómo se realiza? ¿Qué pasa cuando llegan los primeros otoños? Lo primero que vemos ponerse un poquito amarillo son los fresnos, los tilos, los olmos, los sauces, los álamos, los plátanos, que empiezan a dejar de tirar savia hacia la punta de las ramas, entonces las hojas empiezan a ponerse amarillas y empiezan a caerse. Claro. A Doña Rosa le agarra la tasca, tiene que barrar la vereda todos los días. Cuando digo Doña Rosa es con todo respeto. Hablo del médico, del abogado, del ingeniero, de los que no son agrónomos, paisajistas, jardineros, los que no saben tanto del tema, los que no tienen tanta pasión por esta vida verde que tenemos nosotros. Entonces Doña Rosa le agarra el ataque, porque tiene que salir a limpiar la vereda, se tapa la canaleta, se le llueve el techo.
¿Qué es lo primero que quieren hacer? Hay que podar el árbol. Paramos y hacemos un poquito de historia, cortito, pero fundamental, para entender de dónde viene la práctica de la poda. Hace 100 años en la Argentina no había gas, ni gas natural, ni gas envasado. En todos los pueblos y ciudades de la Argentina se calefaccionaba con leña, la salamandra, la chimenea. Entonces, incluso la cocina a leña. Había que empezar a calefaccionar la casa cuando venían los primeros fríos. Entonces, cuando venía el primer frío, ¿qué hacía? Serrucho, mirá vieja, ya tengo la leña. Y todos contentos porque podíamos calefaccionarnos. De ahí viene la práctica de poda. De durante 2000 años, 3000, 5000, el ser humano utilizó los troncos pequeños de la poda para calefaccionar el rancho, la casa. Entonces, es más que entendible que tengamos la cultura de la poda metida en el ADN. Ahora bien, paréntesis, ¿los árboles necesitan poda? ¿Vos conocés algún árbol que todos los años largue sus ramas? Yo no. Los árboles, la naturaleza es sabia. Los árboles todos los años dejan caer sus hojas, pero no sus ramas. Entonces los árboles no necesitan poda. Alguno va a decir por ahí, los frutales sí. Sí, pero los frutales los podamos para aprovechamiento nuestro, para mejor resultado para nosotros. Los árboles no necesitan poda. Los podamos para adaptarlos a lo que nosotros queremos. Una vez que comprendimos la parte histórica de cómo llegamos al día de hoy con la poda, podemos decir, llega marzo, abril, mayo y la gente sale a podar. Por muchos motivos, porque el árbol me tapa la canaleta, porque caen las hojas en el pluvial y la municipalidad barre rápido porque después llueve y nos inundamos. Hay montones de cosas para evaluar. Bien. Cuando tenemos cableado aéreo, cableado hogareño, por decirlo de alguna manera, el que da luz de baja tensión a los domicilios, el ideal es hacer que la copa de los árboles supere la altura de los cables lo más rápido posible. Esas ramas grandes que quedan abajo no tienen interferencia con el cableado. Y la copa queda por arriba y nunca más un problema. Si seguimos con esa teoría de que cortamos para que no llegue la copa a los cables, todos los años la copa está a la altura de los cables. Todos los años la misma historia. El ideal es dejar que la copa supere la altura de los cables. El árbol hay que ir llevándolo, hay que ir conduciéndolo desde el vivero, desde que lo compramos, desde que lo tenemos, cortándole las ramas del tronco para que el fuste sea libre y despejado, para que no haya interferencia ni con el peatón ni con el camión que pasa por la calle. De esa manera tenemos un árbol sano al que nunca hay que intervenirle ramas mayores a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque si hacemos podas a ramas mayores de 10 centímetros, lo que estamos logrando es una mala cicatrización de la herida y por ahí empieza a ingresar, junto con el agua de lluvia y la humedad, hongos, bacterias, virus e insectos. Y así es como encontramos gran cantidad de especies totalmente ahuecadas en la vía pública. Está muy, muy entendible tu explicación. Muchas gracias por esta charla. Y bueno, si querés dejar algún mensaje a la comunidad, te escuchamos. No, el mensaje simplemente es, tratemos de evitar la poda porque sí, número 1. Tratemos de perder ese egoísmo de como a mí me molesta, lo quiero podar. El árbol de la vereda no es del frentista. El árbol de la vereda es de todos. Ese es parte del espacio público, es del municipio. Entonces, no podemos intervenirlo por capricho. Si el municipio nos otorga la potestad de intervenirlo, tenemos que hacerlo con criterio. Tenemos que tratar de aprender sobre el tema. Yo no agarro una moladora y me pongo a tornear una cadena para lograr que la forma... Yo no sé de eso, me voy a cortar un dedo. Bueno, cualquier persona que maneja una motosierra se cree podador. Cualquier vendedor de leña se cree podador. Podar un árbol es un oficio que requiere un montón de capacitación. Pongámoslo en manos de quien corresponde y asesorémonos. Y todos los árboles son distintos. Yo no tengo cajas esquivadas. Yo tengo seres vivos alineados. Los árboles son seres vivos. Si mi perro se choca la mesa cada vez que pasa por abajo, no le corto las patas.
Entonces, el árbol es un ser vivo. Aprendamos a convivir, aprendamos las virtudes que tiene el arbolado urbano y tratemos de seguir cuidándolo y aumentando su cantidad. Bueno, Pancho, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y vamos a seguir consultándote sobre estos temas. Con mucho gusto, cuando quieras, estoy a disposición. Muy clara su explicación sobre los problemas que atañen a la flora y al arbolado público. Y bueno, los espero en los próximos programas y vamos a estar por las calles del pueblo descubriendo a ver qué especies podemos encontrar y las vamos a ir detallando. Nos vemos en los próximos capítulos de Pedal Verde.